tema. Un segundo que te comparto pantalla. Aquí está. Es el desarrollo del tema, ¿ya? El desarrollo del tema que vamos a trabajar ahora es el tema central. ¿Alguien tiene alguna idea o se le viene algo a la mente cuando leen el título de tema central? ¿Alguien se le viene por ahí alguna idea, alguna sugerencia, algo? De lo que trata un texto. De lo que trata un texto, sí, también podría ser. ¿Qué más? ¿Alguien da alguna idea más? ¿Alguna idea adicional? Ok. De lo que trata el texto podría ser, sí, está bien, se acerca a lo que es el concepto, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de un tema central, ¿sí? Tenemos que saber o tenemos que tener claro qué es un texto. Cuando nosotros hablamos de lo que es un texto, tenemos que tener claro, ¿ya? Que el texto es un enunciado que puede ser de manera verbal o se puede dar de manera escrita, pero tienen coherencia y expresan un mensaje. Entonces, un texto hay que tener claro que es un enunciado que puede ser de manera escrita o también puede ser un enunciado que es expresado, que se puede hablar. Pero siempre esto que se va a hablar, esto que se va a escribir, tiene que tener una coherencia, tiene que tener una coherencia, tiene que tener una cohesión y siempre tiene que expresar un mensaje lógico. Después tenemos que saber las características de un texto. Cuando nosotros hablamos de características de un texto, vamos a hablar de 4 características principales. La primera es la adecuación, y dice cómo el texto debe presentar un lenguaje apropiado. Si nosotros escribimos un texto científico, ¿ya? Nuestro vocabulario será diferente. Si nosotros escribimos una carta a un compañero, el lenguaje será distinto. Como le escribes una carta, supongamos, a un compañero de clase, no vas a utilizar ese lenguaje, ¿correcto? El que has utilizado para escribir la carta, o también ese lenguaje no lo vas a utilizar para de repente dirigirte a un padre de familia. En eso trata la adecuación, de adecuar, ¿correcto? Un lenguaje apropiado de acuerdo al texto que quieras escribir. Cuando nosotros hablamos de coherencia, hablamos de que los párrafos del texto, ¿correcto? Las proposiciones que se ven dentro del texto tienen que tener un sentido y un orden. Si vas a hablar sobre un texto descriptivo, el primer párrafo tiene que tener una introducción, tiene que tener su desarrollo y como parte final tendrá que tener una pequeña conclusión de todo lo que has escrito. Si vamos a hablar o si vas a escribir una receta, primero tendrán que ir los ingredientes y luego tendrá que ir la preparación. Si vas a escribir un texto informativo, de igual forma, tu primer párrafo tiene que tener las características, o bueno, el desarrollo del hecho, ¿sí? Lo más básico, viene un desarrollo y viene una conclusión final. Entonces, a eso se refiere con coherencia, a que el texto debe tener un orden, debe tener un sentido. Cuando hablamos de cohesión, habla básicamente de la utilización, ¿correcto?, de los conectores lógicos para que este texto pueda tener un mejor entendimiento ante el lector. Si, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la receta, yo podría poner primero, lava todos tus ingredientes. Luego, vierte los ingredientes o colócalo a cocinar en una olla. Finalmente, sirve en un plato, ¿no? Algo así. Entonces, este ejemplo va básicamente para que puedan notar la utilización de los conectores lógicos en un texto. El conector lógico, la cohesión en un texto es importante porque nos ayudará a unir preposiciones, nos va a ayudar a unir párrafos para que este texto sea de mejor entendimiento hacia las personas que lo leen. Va de la mano con la coherencia, porque ya les he dicho,
Principalmente, un texto debe tener un sentido, un orden, y para poder tener un sentido y un orden, nos debemos ayudar de los conectores lógicos, ¿ya? Después, como característica del texto, por último, tenemos la progresión temática. Y cuando nosotros hablamos de progresión temática, estamos hablando de la característica o de la información, pero que tiene que ir de lo general a lo particular. Es lo que yo les mencionaba cuando hablaba de un texto descriptivo. En el primer párrafo yo presentaré una introducción de lo que yo estoy hablando. No es que yo presente características detalladas del personaje, del objeto, del lugar, y luego ya por el desarrollo del texto, yo te estoy indicando a qué me estoy refiriendo. No es así. En el primer párrafo, siempre la persona que escribe tendrá que colocar de qué está hablando y me dará alguna característica general, porque en el desarrollo se presentarán características más principales, más particulares. Entonces, la progresión temática nos indica que los textos, correcto, van a ir de lo general a lo particular. Después que nosotros hemos ya conocido las características de un texto, vamos a conocer el tema, vamos a hablar del tema. Y dice que el tema central ya es un asunto global. Cuando nosotros hablamos de un asunto global, estamos haciendo referencia a algo que se ha trabajado durante todo el tema, durante todo el texto, perdón. Si un texto tiene 8 párrafos, por ejemplo, el asunto global será todo lo que se ha abordado en esos 8 párrafos, de todo lo que se ha hablado. Después, dice que el tema siempre responde a la pregunta de qué trata el texto. Después de haber leído los 8 párrafos, me indicaré o yo analizaré. Un momento, por favor. Ok, después que yo he leído los 8 textos, voy a tratar de analizar, voy a tratar de inducir, ¿correcto?, con mis propias palabras, ¿de qué trata el texto? ¿Ya? ¿De qué trata el texto? Si, por ejemplo, a lo largo de los 8 párrafos yo estoy hablando de la COVID, porque en el primer párrafo haré una introducción, en el segundo, tercero, cuarto, quinto, podré hablar de las consecuencias, de cómo ha afectado en la economía, de cuánta gente ha muerto, cuáles han sido las localidades más afectadas por este virus, y al último haré como una conclusión. Entonces, de todo aquello a lo que hace referencia cada párrafo a lo largo del tema, a lo largo del texto, perdón, ese será mi tema. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo hablo a lo largo del texto de características, de hábitat, de lo que consume un animal, ¿correcto? Mi tema será eso en lo que se basa todo mi texto, ese asunto global, esa parte esencial que voy a encontrar a lo largo del texto. El tema me va a responder a la pregunta ¿de qué trata el texto? Ahora, cuando nosotros hablamos de un tema, los temas se pueden encontrar de 2 formas. La primera forma es de forma explícita. En algunas ocasiones, este tema va a coincidir con el título, ¿ya? El título que tú le pongas a tu texto puede ser que coincida con las cosas que se habla dentro del tema. Pero también encontraremos otra forma para nosotros poder encontrar el tema dentro de un texto que es de forma explícita. Cuando yo hablo el primer ejemplo es de forma implícita, ¿ya? Este es de forma explícita. Cuando yo hablo de forma implícita, quiere decir que el texto, que el tema no va a coincidir con lo que es el título, ¿ya? Entonces, tenemos 2 formas. La primera, cuando el tema va a coincidir con el título, y también que cuando el tema, no coincide con el título, porque el título es subjetivo. El material, chicos, lo voy a volver a subir al aula virtual porque se repite, ¿ya? Entonces, el material, el que han subido, lo voy a sacar y voy a subir el material corregido.
Entonces, vamos a tener dos formas de encontrar el tema. El primer tema, la primera forma, como les vuelvo a repetir, es cuando el tema va a coincidir con el título. Y la segunda forma es cuando el tema no va a coincidir con el título, porque el título es de forma subjetiva, porque la persona que lo ha escrito, ¿correcto?, va a ponerle un título cualquiera, porque es de manera subjetiva. Después que nosotros hemos conocido el tema, vamos a ver algunos ejemplos. Si yo, por ejemplo, tengo el título La planta, ya tengo dos títulos, La planta y Los tres cerditos. En la primera parte, mi tema puede ser la planta, ¿correcto? Pero en el caso del cuento clásico de los tres cerditos, ¿correcto? El tema no habla básicamente de tres cerditos. A lo largo de este cuento no se habla de características, de la forma en cómo vivían los tres cerditos, qué comían los tres cerditos. Básicamente, el tema de ese cuento no era o no giraba alrededor de lo que, o sea, propiamente dicho, los tres cerditos, sino el tema, porque es lo que se trata a lo largo del cuento, es del esfuerzo que hacían estos tres cerditos para no dejarse comer por el lobo, ¿no? El esfuerzo y las diferentes cosas que ellos hacían para tratar de sobrevivir a no ser cazados. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Uno, cuando el título coincide con el tema, y otro cuando el título no coincide con el tema. Ahora, cuando nosotros vemos temas, también sí o sí tenemos que hablar de los subtemas. Y cuando yo hablo de subtemas, ya estoy refiriendo a cada parte de un párrafo que está incluido dentro del texto. Si yo, por ejemplo, como les mencionaba en el ejemplo anterior, yo hablo de la COVID, ¿ya? De la COVID-19, en el primer párrafo haré una introducción sobre este virus. En el segundo párrafo yo podría mencionar las características, en el tercero su tasa de mortalidad, en el 4 podría incluir las zonas más afectadas, en el quinto cuántas personas han fallecido o de dónde o cuáles son los distritos con mayor tasa de mortalidad por este virus, y el último párrafo cierra con una conclusión. Los subtemas responden a la pregunta sobre qué trata cada párrafo. Por lo general, cuando es un tema de introducción, como es el primer párrafo, no se considera que te aporte una idea, porque tú estás haciendo una introducción, estás hablando de manera general sobre ese tema. Y lo mismo pasa en la conclusión, que en ese último párrafo no se considera que ese párrafo te dará un subtema, porque tú en ese párrafo estás cerrando la idea. Vas a terminar de cerrar la idea de todo lo que has escrito. Por lo tanto, se considerará que los párrafos te aportarán un subtema a raíz del segundo párrafo y un párrafo antes de llegar a la conclusión. Solo esos párrafos te van a aportar un subtema, porque tienen algo nuevo que decirte. El segundo párrafo te dará alguna característica, el tercer párrafo te dará un dato adicional, cuánta gente ha fallecido. El cuarto párrafo te dará algo más adicional, te dirá cuántos distritos se han visto perjudicados a raíz de este virus. Entonces, se va a considerar, solo se considera subtema cuando el párrafo te aporta alguna información adicional. Cada párrafo responderá una pregunta. La pregunta sobre qué trata cada párrafo. El segundo párrafo tratará de las características del virus. ¿Sobre qué trata el tercer párrafo? De cuántas personas han muerto. Y el cuarto párrafo, ¿cuáles han sido los distritos más afectados? ¿Ya? Entonces, ahora, a estos subtemas también se les conoce como tópicos. ¿Ya? El otro nombre con los que se conocen a los subtemas son con los tópicos. Después, en general, dice nuestra ficha de trabajo, cada párrafo se refiere a un tópico distinto. Lo que yo les mencionaba minutos atrás, cada párrafo se va a referir a algo distinto, a un tópico distinto, a un subtema distinto. ¿Qué pasa? A ver,
¿Qué pasaría si ustedes ven que, por ejemplo, en el segundo párrafo, correcto, se habla de alguna característica y en el tercer párrafo te da a grandes rasgos más características? No se puede considerar si se habla de lo mismo, correcto, si dos párrafos hablan de característica, no se va a considerar como un subtema nuevo, ¿ya? Si dos párrafos están hablando de lo mismo o que te aporta la misma idea que tú consideres que están hablando de lo mismo en dos párrafos, no se va a considerar algo distinto. Se sigue manteniendo o, bueno, viene a ser lo que sigue de lo que se viene hablando en un párrafo anterior. Nada más. Después, por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo bastante dinámico. Dice, el tema, células madres. Nosotros vamos a observar, correcto, que aquí tenemos 4 párrafos. Le voy a pedir, por favor, le voy a pedir a Miguel Galindo que por favor lee el primer párrafo. ¿El primer párrafo a mí? Sí, por favor. Subtema funcionamiento. Las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen la capacidad de desarrollar o desenvolverse como células sanguíneas, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas. Ok, entonces aquí nosotros estamos observando en este primer párrafo que se habla de las células madres. Me doy cuenta que para yo poder hallar el tema, correcto, esa palabra, esa frase se va a repetir en la mayoría de veces en los párrafos de manera consecutiva. A ver, le voy a pedir a su compañero. A ver, Manuel Rodríguez. Manuel. Manuel. Ok, parece que no tiene audio. Ricardo Ríos. Ricardo. Sí, Miss. Ricardo, buenas tardes. ¿Puedes leer el segundo párrafo, por favor? Ya, Miss. El subtema 1, ¿no? Lugar de producción. Sí. El subtema Ya. 2. Ah, ya. Las células progenitoras se producen en la médula ósea y en la sangre ubicada al interior del cordón. Mi su mouse no me deja. Ya, hijo, mil Un, disculpas. un bi. No, Miss, hay un mouse ahí. Ya, umbilical. A la hora que le echo la captura de pantalla de mi computadora, se ha quedado el mouse ahí. Ah, ya. Umbilical, ¿ya? Umbilical de un bebé recién nacido. Ya. ¿Qué has entendido, Ricardo, de ese segundo párrafo? Que habla de biología, o sea, de las células madres Ya. de un recién nacido. Ya, muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Silencia tu micrófono, por favor. Ya, Miss. Ya. Entonces, nos damos cuenta que en el primer párrafo y en el segundo párrafo, ¿ya? Están hablando, en el primer párrafo hablan de la célula madre, las células madre, ¿ya? En el segundo párrafo se va a hablar de esta célula madre, pero va a utilizar otra palabra, células progenitoras. En la primera parte me está hablando del funcionamiento, de cómo se va a desarrollar y desenvolverse. En el segundo párrafo me va a decir las células progenitoras se producen. ¿Ya? Tenemos que reconocer, dice, se produce en la médula ósea y la sangre ubicada en el interior del cordón umbilical de un bebé recién nacido. En este segundo párrafo me están hablando de la producción de las células madres. También, con otro nombre, las células progenitoras. A ver, le voy a pedir por favor a Marianela que lea el tercer párrafo.
Subtema 3, ¿cierto, Miss? Sí, subtema 3. Utilidad. El trasplante de células madre sirve para tratar varias enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la sangre y al sistema inmunológico, como la leucemia y el linfoma. Ok, gracias, hija. Cuando nosotros hablamos en este tercer párrafo, ya estamos haciendo referencia en este tercer párrafo a la célula madre, lo volvemos a repetir como célula madre, y te dice, ¿no? Sirve para varias enfermedades y trastornos. Te está diciendo cuál es la utilidad de las células madres. Te está aportando algo diferente, no se repite ni en el primer ni en el segundo párrafo. Como cuarto párrafo y último, le voy a pedir a Renzo Prieto que lea, por favor, el cuarto párrafo. Digamos, las células madres pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de sangre libre de enfermedades transmisibles. Al generar glóbulos blancos, contribuyen a activar el sistema inmunológico. Ok, en este cuarto párrafo vuelve a iniciar hablando de las células madres y dice que estas pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de la sangre. Te dice cuál es el beneficio de las células madres. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta cómo identifico el tema a lo largo del texto, porque de alguna u otra manera estas palabras, esta oración o solo una palabra se va a repetir en cada párrafo. Eso que se repite en cada párrafo, así como nosotros estamos viendo aquí, como células madres, células progenitoras, eso es nuestro tema, porque lo vamos a ver a lo largo del texto. De alguna u otra manera, cada párrafo va a estar relacionado con alguna palabra parecida, con algún reemplazo o cómo se le conoce, pero cada párrafo estará relacionado. Y también nos estamos dando cuenta que en cada párrafo, aparte de darnos la respuesta del tema central, cada párrafo nos va a aportar información adicional para yo poder sacar, ¿correcto? Para yo poder extraer un subtema por cada párrafo. ¿Ya, chicos? Entonces, me gustaría saber, hasta este punto,